entonces a grabar esto. Ya yo le puse la grabación de la clase anterior. ¿Ok? Cuando comenzamos con soluciones y solubilidad. Yo quiero saber si usted tiene alguna pregunta sobre soluciones y solubilidad. Hicimos algunos ejercicios, no sé si ustedes se recuerdan, sobre soluciones y solubilidad. Siempre que yo le pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, ustedes siempre, su respuesta es el silencio. Y la razón, sospecho yo, es porque no han hecho nada. Porque cuando uno está haciendo algún ejercicio y no le sale, de una vez lo guarda ahí para preguntarle al profesor. Déjeme poner mi pizarrita por si acaso la necesito. O sea que yo tengo ahí una pizarrita, como ustedes han visto, y la podríamos necesitar. El tema de hoy, porque lo que queremos la próxima es repaso. Próximo día es repaso. Y el siguiente, un examen. Ya hoy, vamos a repasar, pero vamos a dar esta clase de hoy. Un momentito. Esta clase de ahora, vamos a ver un tema nuevo. ¿Ok? Y es posible no, lo vamos a terminar. Lo vamos a ver despacio porque es un tema no muy largo. Pero es un poquito imaginario, vamos a decir. ¿Ok? Porque nosotros vamos a ver reacciones de oxidación y reducción. ¿Ok? Vamos a ver un folleto, yo lo voy a ir explicando sobre la marcha, vamos a ir a hacer algunos ejercicios y vamos a usar para esto la tabla periódica. Siempre hemos utilizado la tabla periódica desde que dimos la tabla periódica. Porque la tabla periódica siempre se necesita. Porque en la tabla periódica están los datos de los elementos. Y a partir de los datos de los elementos, ya usted tiene entonces los datos de los compuestos y de las reacciones. ¿Ok? Entonces déjenme abrir en un momentito yo voy a compartir ahora la pantalla, no se preocupen. Abrir la tabla periódica y porque la tabla periódica tiene dos cosas que usted tiene que ver y dominar para poder ver las reacciones de oxidación y reducción. ¿Ok? Si usted recuerda, cuando nosotros dimos la tabla periódica, hablamos de la valencia. Ustedes recuerdan que la valencia es la cantidad de electrones que tienen los átomos en su nivel de valencia. ¿Cuál es su nivel de valencia? El nivel más alto, donde haya electrones. Y el nivel más alto, donde haya electrones, siempre van a ser los orbitales S y P. Siempre. ¿Por qué? Porque los orbitales S y P son los orbitales donde están los elementos representativos. Porque los orbitales S y P son los que están más afuera. Están en el nivel más alto siempre, los orbitales S y P. Así que vamos a comenzar a compartir la pantalla. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla y ahí se van a ver ustedes y van a ver la tabla periódica. Vamos a minimizar la tabla periódica para cuando la vayamos a utilizar. Espero encontrarla ahorita. Espero encontrarla. Y aquí en el folleto, perdón, aquí en la página, en el curso, la página de ustedes, en el curso, yo tengo el folleto de
No, hay que ser de laboratorio. Me excusan que fue que puse ahí algo de la clase que voy a dar ahorita, pero lo encontramos enseguida. Así ustedes se fijan cómo uno busca sus cosas en la plataforma. ¿Ok? Entonces esta química inorgánica, que es la que estamos viendo ahora, que es esta de los jueves, aquí tenemos en esta semana, miren lo que tenemos. Primero aquí está la clase anterior de soluciones y solubilidad, que son 3 videos con su tarea. Y esa tarea le dice la página y los ejercicios que ustedes tienen que resolver. ¿Ok? Porque nosotros vimos la clase anterior, soluciones y solubilidad, ¿verdad? Sí, pero Sí, sí. vimos concentración molar, vimos por ciento, ¿verdad? Por ciento peso sobre peso, peso sobre volumen, volumen sobre volumen. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver este folleto que se llama oxidación, reducción. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo podamos leer mejor. Ahí. Vamos a ver lo que es oxidación y reducción, pero antes de leer ahí, vamos a ver la tabla. ¿Ok? Vamos a recordar algo de la tabla. Ustedes recuerdan cuando nosotros vimos la tabla periódica, vamos a ponerla así un poquito para que se vea más completa. Cuando vimos la tabla periódica, dijimos que estos elementos que están acá terminan en S, en las primeras 2 columnas. Y las últimas 6 columnas terminan en P. ¿Okay? En P. Entonces, siempre, los elementos que están en el nivel 2, ustedes están en S y en P, no tienen D. En el nivel 3 están en S y en P, no tienen nada en D. Pero el nivel 4, o en el nivel 4, tiene S y P. Pero en este nivel, en este D, recuerden que esos son 3D. O sea que el D está un nivel más abajo. Por lo tanto, en S y en P siempre quedan en el nivel 4. Y usted recuerda la configuración electrónica. Después, siempre, después de 4S, después de 4P va 5S. Siempre. Después de 3S, de 3P va 4S. O sea que salta de P a S, de P a S. Pero los S y P son los que están en el nivel más alto y esa es su valencia. Entonces dijimos, cuando vimos la tabla periódica, que se dividía en 3 grandes grupos, que eran los metales, que era todo eso amarillo más las primeras 2 columnas. Son metales. ¿Ok? Estos que están aquí de moradito, más los que están de rosadito, todos esos son los no metales. Los que están de verde son los metaloides. Entonces, nosotros dijimos que cuando se unen 2 elementos, cualesquiera, de la tabla periódica, recuerden que los metales no se unen entre ellos. Los metales no reaccionan entre ellos. Los metales reaccionan con los no metales. Solamente. No reaccionan entre ellos. También reaccionan con los metaloides, ¿verdad? Pero no entre ellos. Los no metales reaccionan entre ellos y reaccionan con los metales. Y ustedes recuerdan que hablamos de la electronegatividad. Ustedes recuerdan que hablamos de la electronegatividad y dijimos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Dijimos que el flúor, es el que tiene la más alta electronegatividad, y el francio, o el cesio, que tiene la misma, es que tiene la menor. Por lo tanto, va aumentando así como así, ¿verdad? Aumentando. Entonces, cuando se unen 2 elementos, póngame bien atención, cuando se unen 2 elementos, uno de los 2 tiene que tener menor electronegatividad. Entonces, el que tiene menos electronegatividad siempre es el que cede los electrones. Y cuando un elemento cede electrones, se oxida. Siempre se oxida. Y cuando un elemento
recibe electrones se reduce. Eso quiere decir que en todos los compuestos que ustedes conocen, todas las sales, ácidos, todos los compuestos, hubo uno que se redujo y otro que se oxidó. Entonces los que se oxidan se llaman agentes reductores porque reducen al otro. Y el que se reduce se llama agente oxidante porque oxida al otro. Siempre además recuerden que el que se oxida está del lado izquierdo en la fórmula. ¿Por qué está del lado izquierdo? Porque es el que da electrones, es el que se oxida, es el que tiene menor electronegatividad. Menor electronegatividad. Y el que está a la derecha se reduce y tiene mayor electronegatividad. Ustedes recuerdan que nosotros dijimos que la electronegatividad era la capacidad que tienen los elementos de atraer los electrones de otro para formar un compuesto. O sea, esa fuerza. Entonces esa fuerza, hay uno que tiene más fuerza que otro, eso es normal. Y el que tiene menos fuerza es menos electronegativo. Y el que tiene más fuerza es más electronegativo. Ahora bien, la valencia es la cantidad de electrones que tiene cada elemento sin reaccionar, o sea, ahí puro en la naturaleza. Por ejemplo, el carbono que está aquí, ustedes, que está acá, tiene una valencia de 4. ¿Por qué? Porque tiene 2 en S y 2 en P. Entonces la valencia es la suma de los electrones que están en S y en P. Eso es la valencia. La valencia del nitrógeno es 5 porque están 2 más 3, 5. La valencia del oxígeno es 6. Valencia 6. Pero fíjense que el oxígeno cuando siempre se va a reducir porque va a oxidar a otro. El oxígeno solamente se oxida cuando reacciona con uno de estos que están aquí. Solamente que, por ejemplo, el fluoruro de oxígeno, porque el oxígeno es menos electronegativo que el flúor. Eso se pueden unir y el oxígeno va a ceder electrones. Por lo tanto, su valencia no va a ser, no va a ser con menos 2, porque él no va a recibir 2. Él va a entregar 6. ¿Ok? Entonces, ¿por qué si le digo eso? Porque una cosa es la valencia y otra cosa es el estado de oxidación. Entonces, el estado de oxidación es los electrones o la carga que tiene un elemento cuando forma un compuesto que es diferente a su valencia. Por eso le digo que, por ejemplo, el flúor, como es el más electronegativo, él siempre, oiga bien, siempre tiene una valencia de 7, pero su estado de oxidación siempre va a ser -1. ¿Por qué? Porque él lo único que hace es que recibe un electrón. Por eso el flúor con el oxígeno tiene que haber 6 flúor para recibir los 6 del oxígeno. Pues el fluoruro de oxígeno es OF6. Porque el flúor recibe 1 nada más. Porque ese es su estado de oxidación único. Ahora miren, aquí en la tabla vamos a ampliar esto para que ustedes lo vean. Vamos a ampliar esto acá. Vamos a ver, perdón, a bajar aquí. Y vamos a ver el estado de oxidación. El estado de oxidación son esos numeritos que usted ve que está chiquitito ahí a la derecha, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro que está acá, tiene todos esos numeritos, que está desde -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 y +7. ¿Qué significa eso? Que el cloro puede unirse a los compuestos y formar un compuesto con esos estados de oxidación, o sea, con esas cargas. Pero el flúor siempre es solo con -1. ¿Ok? Y el oxígeno, mire usted, el oxígeno siempre es -2 con 2 acepciones que la vamos a ver. El hidrógeno, que está acá, siempre es con +1.
con una excepción, que es el -1. Igual que el litio, que es +1 y con -1. Miren lo que está en la primera columna, pero no todos. No todos, porque el sodio siempre, el potasio siempre es +1 nada más. Entonces hay algunos elementos, por ejemplo el berilio, siempre es +1. El estado de oxidación del hierro, que usted lo está viendo aquí grandote, es -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6. O sea que el hierro puede tener todos esos estados de oxidación dependiendo del compuesto que haga. Pero su valencia es 2, es +2. ¿Por qué la valencia de hierro es +2? Porque la valencia de hierro que está aquí, usted ve, son de S1 del potasio y S2 del calcio. O sea que para llegar hasta hierro solamente tiene 2S2, 4S2. 4S2, luego tiene 3F5, 3F5 y después va y ya ahí queda 3F5. Entonces, el hierro puede tener muchos estados de oxidación. Les digo eso de los estados de oxidación y la valencia para entonces ver el folleto que vamos a ver ahora. Ok. Vamos a entender bien todo esto. Ahora vamos a ver qué es lo que es oxidación y qué es lo que es reducción. Ya usted ve entonces que la oxidación es un proceso químico mediante el cual una sustancia cede o pierde electrones. Con una sustancia da electrones, se oxida. Se oxida. Y la reducción es el proceso opuesto. La reducción es cuando una sustancia gana o recibe electrones de otra sustancia por medio de una reacción química. Por lo tanto, siempre en una reacción, siempre, sin excepción, alguien pierde electrones y alguien los recibe. Sin excepción. Y en todos los compuestos que ustedes conocen, todos los compuestos, todo, no importa cuál, cloruro de sodio, sulfato de cobre, fosfato de potasio, hidróxido de aluminio, óxido de hierro, cualquier compuesto que ustedes se le imaginen, uno se oxida y otro se reduce. Porque alguien da electrones para juntarse con otro que lo va a recibir. Recuérdense la ley del octete o la ley de los 8, que para eso, por eso es que reaccionan los elementos. Por eso es que los gases inertes o gases nobles, estos que están aquí de azul, no reaccionan, por eso se llaman gases nobles o gases inertes, porque no reaccionan. Pero todo lo que está de aquí para allá reaccionan. ¿Y por qué reaccionan? Porque no tienen llenos los SP, los niveles SP de valencia. Estos lo tienen lleno porque todos estos son S2P6 todos. Este es S2. Este es 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P6, 5S2, 5P6, 6S2, porque todos tienen lleno. Ninguno de estos que están aquí ni aquí abajo lo tienen lleno, por lo tanto van a reaccionar. ¿Y para qué reaccionan? Para completar los 8. Para completar los 8 del nivel de valencia. Entonces, ¿cómo lo completan? Bueno, al cloro le falta 1. Usted ve que le falta 1 para 8. Bueno, pues se une con el sodio que le sobra 1. Y ya el sodio va a tener la configuración del neón y el cloro va a tener la configuración del argón. O sea, ya los dos tienen 8. ¿Ok? Y en ese proceso, uno da electrones y el otro lo recibe. ¿Ok? Ambos procesos ocurren de forma simultánea, desde luego en las reacciones químicas. Y esas reacciones se conocen como reacciones de oxidación-reducción, que le dicen redox en inglés. Porque en inglés siempre se escribe la cosa al revés. Siempre se escribe en forma esdrújula, los acentuaciones, o sea, los énfasis en la pronunciación del inglés es esdrújulo. El de nosotros en español es agudo. Siempre se tiende a hacer énfasis al final de las cosas. En inglés se hace énfasis al principio de la palabra. ¿Ok? Por eso se dice reducción.
reduction. Nosotros decimos reducción. ¿Ok? Nosotros decimos óxido. Entonces dice oxide. ¿Ok? O sea, que tienen una... Por ejemplo, nosotros decimos siguiente y tenemos el énfasis atrás. En inglés, following. Following. O sea, following. Primero el acento antes, o sea, el énfasis. Pues así mismo en la escritura. En la escritura, cuando nosotros decimos un lápiz rojo, en inglés se dice un rojo lápiz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los adjetivos van antes del sustantivo. Los adjetivos modifican al sustantivo. Entonces, en inglés, el adjetivo se dice antes. ¿Ok? Tú ves que como ustedes oyen que dice Black Friday, nosotros decimos Viernes Negro. Bueno, ellos dicen negro o viernes. Lo mismo pasa, por eso se dice redox, porque es reduction, oxidation. O sea, reducción, oxidación. Se llama redox. ¿Ok? Que es lo mismo una reacción de oxidación-reducción. Vamos a ver este ejemplo. Y vamos a fijarnos bien lo que ocurre. Fíjense que el calcio, que está puro, tiene una valencia de 2, valencia de más 2. Y el oxígeno tiene una valencia de más 6. ¿Y cuál es el estado de oxidación? Lo que da o lo que recibe para completar los 8. Ese es el estado de oxidación. Por eso el oxígeno, que le faltan 2, cuando recibe 2 electrones se carga negativamente, porque los electrones son negativos. Y por eso su estado de oxidación es menos 2. Y el calcio, que está en la segunda columna, vamos a mostrárselo. El calcio, que está en la segunda columna, tiene S2, o sea, le sobran 2. Y como le sobran 2 electrones, cuando los da, se carga positivamente. Por eso el calcio se carga positivamente. Y cuando da electrones, que cede electrones, se oxida y se carga positivamente. ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones, se oxidó. El oxígeno, entonces, gana 2 electrones. Oigan, eso es, cada átomo. Como aquí hay 2 átomos de calcio, entre los 2 van a perder 4. Y como hay un oxígeno que tiene 2 molecular, van a ganar 4. Por lo tanto, la carga va a ser 2 por menos 2. Y en esta la carga es 2 por más 2. Entonces, esa carga que nosotros estamos viendo es el estado de oxidación. Esa carga. Pero en el átomo es más 2. Pero como son 2 átomos, se pierden y se ganan, se intercambian 4 electrones. Vamos a ver, esto se puede escribir como si fueran dos reacciones separadas. Por ejemplo, el calcio que está acá en la reacción forma 2 iones de calcio con más 2. ¿Por qué? Porque perdieron 2 electrones. Esos 4 electrones usted lo puede poner aquí. Es decir, calcio menos 4 electrones igual a esto. O sea, puede poner aquí de este lado los menos 4. ¿Ok? Pero lo ponemos de esta forma por una manera simple. Estos 4 que están aquí, cuando tú los juntes, se van ahí con estos 4 que están en el lado opuesto de la flecha. Entonces, el 2 calcio, que se producen 2 iones, es porque perdieron 4 electrones. O sea, al perderlo, aquí están menos, pasan para allá más. ¿Ok? Y el oxígeno, que está de este lado, como él gana 2 electrones, entonces gana 2 electrones, 4 electrones, forma 2 iones de menos 2. Porque aquí implica la pérdida de 2 electrones por cada átomo, y aquí implica la ganancia de 2 electrones por cada átomo de oxígeno. Por lo tanto, en total son 4 electrones que se ganan y se pierden, que se intercambian. Entonces, en la primera reacción, el semi-reacción, o que es la mitad, es de oxidación. ¿Por qué? Porque este se oxida. ¿Por qué se oxida? Porque pierde electrones. Y la segunda es una semi-reacción de reducción. Y se reduce porque gana electrones. Entonces, cuando usted la suma, las dos, esta más esta, dejando el espacio para los electrones,
Usted la puede sumar poniendo esta de este lado con menos y se van. Igual se van, porque este usted lo pone aquí como menos. Entonces, del lado izquierdo tiene menos y más y se van. Pero también lo puede poner de aquel lado positivo. Entonces, como tiene el mismo signo y están del otro lado y de este lado, se eliminan. Entonces, tengo aquí, de este lado, 2 calcio más 1 O2. Tengo más 4 electrones. De aquel lado tengo 2 calcio más 2 oxígenos, pues ya no molecular, sino átomos de oxígeno, más 4 electrones. Se van 4 electrones con 4 electrones y me queda la ecuación primera, esta que está aquí. Pero tengo que ponerle la que se oxidó y la que se redujo. O sea, la que se oxidó y el que se redujo. Tengo que ponerle arriba sus estados de oxidación. Ese estado de oxidación no es la valencia, es la carga aparente que tiene un elemento cuando reacciona para formar un compuesto. ¿Ok? Como usted ve aquí, las electrones se cancelan ya que se encuentran en diferentes miembros de la ecuación. Fíjense que el número de electrones que se pierde es el mismo que gana. Lo que pierde el calcio son lo mismo que ganó. Lo que pierde el calcio son lo mismo que ganó el oxígeno. Ok, entonces cuando el calcio se oxida, actúa como un agente reductor porque reduce al oxígeno. Porque dona electrones al oxígeno. Ok, para que este se pueda reducir. Y el oxígeno se reduce y actúa como agente oxidante porque como acepta los electrones del calcio, entonces lo oxida el calcio. Recuerden que el que da electrones se oxida, el que recibe electrones se reduce. Y en una ecuación balanceada, las cargas que se mueven tienen que ser iguales en ambos lados de la ecuación. Eso es importante porque nosotros vamos a balancear ecuaciones por carga, o sea, por oxidación-reducción. ¿Ok? Así nosotros vimos balance de ecuaciones por cantidad de átomos y balance de ecuaciones por cantidad de gramos. Ustedes recuerdan, los gramos de ambos lados tenían que dar lo mismo. Pues aquí, como lo vamos a hacer ahora, lo que tiene que dar igual de ambos lados son las cargas. Tienen que dar las mismas cargas. Por eso de este lado hay 4 negativos y de este hay 4 electrones y 4 electrones. O sea, la cantidad de cargas iguales y opuestas. Este más 2, este menos 2. O sea, este pierde 4 electrones, este gana 4 electrones. ¿Ok? En este proceso, o sea, en todo proceso de redox o de oxidación-reducción, la sustancia que se oxida es un agente reductor, ya que al perder electrones, oigan bien, esto es importante para que nosotros veamos cómo que se hacen los ejercicios de eso, porque hay que ver que se reduce y vamos a hacer su estado de oxidación y vamos a hacer una tablita, una gráfica para que ustedes vean qué pasa de un estado a otro. ¿Ok? O sea, en todo proceso redox, la sustancia que se oxida es un agente reductor, ya que al perder electrones produce la reducción de la sustancia con la cual reacciona. Y esa reducción es real, porque se reduce su carga. Ustedes lo verán que lo vamos a ver ahorita. Su carga pasa de una negativa a una menos negativa, o sea, se reduce. Perdón, aumenta, pasa de una positiva a una negativa, o de una negativa a una más negativa, se reduce. Vamos a verlo en una gráfica, ¿ok? En cambio, la sustancia que se reduce es el agente oxidante, porque oxida al metal, oxida al que le da los electrones, oxida al que es menos electronegativo, ya que al ganar los electrones, el agente oxidante, al ganar los electrones, entonces produce un aumento de oxidación de la sustancia. Por lo tanto, como aumenta la oxidación, vamos a ver, va a aumentar la oxidación del calcio. El calcio antes estaba en 0 y ahora va a estar en +2. Por lo tanto, va a aumentar la carga. Va a aumentar la oxidación. Usted verá que pasó de 0 a +2. ¿Por qué? Porque el calcio aquí era 0
y pasó a más 2, aumentó. O sea, de 0 a más 2, aumenta. Y este que estaba aquí en 0, pasó a menos 2, que a la izquierda disminuye. Entonces, vamos a ver, yo tenía aquí una pizarrita que tenía eso, pero encontrarla va a ser muy difícil porque yo en vez de borrarla la voy dejando ahí, pero entonces al principio no le ponía nombres y ahora ya yo le pongo sus nombres. Pero a ver si la encuentro. No lo voy a encontrar. Porque yo no le ponía, antes no le ponía los nombres. ¿Ok? Entonces, tendré que hacerlo de nuevo, no importa. No importa, yo lo hago de nuevo. Ah, pero posiblemente esté aquí porque yo estoy mirando ahí la ley de... Oh, oh. Eso es lo único que... No lo creo. Vamos a ver lo que hay aquí, un momentito. Oh, mire que usted... Ah, no, esa es la ley. Esa es la... Miren, y no puse más nada. Voy a dejar esta aquí. Vamos a dejar esta aquí mismo para esta práctica. Y vamos a ponerle más acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense lo que ustedes van a hacer una escala. Para hacer esa escala, yo voy a coger las reglas para hacerla más bonita. Ok. Vamos a coger las reglas y vamos a hacer con las reglas una escala. Esto solo lo traslada para... Yo creo que tengo que hacerle así. O no puedo dejar que se me salga la flechita. Eso hasta que esté en 0. Y voy a tirar, la voy a subir un poquito. Bueno, está bien ahí. Vamos a subir un poquito para tener una escala aquí. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a tirar una línea. Y esta la voy a girar ahora. Así vertical hasta tener 0. O sea, 90, perdón. Hasta tener 90. Esto es una chulería. Entonces vamos a echar un poco para acá. Y aquí vamos a tener la escala. Ok, entonces lo que yo voy a tener, la escala, fíjense bien. Vamos a quitarla, a quitar este de aquí. Vamos a quitar esto. Entonces yo voy a tener aquí la máxima, oiga, la máxima oxidación. Vamos a coger, yo cogí 7 números, cualquier escala acá. Pues ya te sabe que lo máximo va a ser más 1. Debí coger la más larga, más grande, ¿verdad? Más 3, más 4, más 5, más 6 y más 7. Nunca va a haber más 8. Entonces yo tengo aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. No puede cambiar, no puede haber más de ahí. ¿Ok? Y menos 1. Y aquí pongo el 0. Entonces fíjense que un momento, calcio pasó de 0 a más 2. O sea, de 0, que estaba aquí, pasó a más 2. Entonces, da una flechita y dice que pasó de 0 a más 2. Su oxidación. Entonces, la oxidación es lo que está arriba, de 0 a más 2. Lo que quiere decir que aumentó. ¿Te ves? Si aumentó, fue porque se oxidó, porque aumentó su oxidación. Se oxidó. ¿Ok? Se aumentó. Entonces, el oxígeno, que cuando estaba molecular era 0 y pasó a oxígeno atómico menos 2. O sea que el oxígeno pasó de 0 a menos 2. Entonces va a poner aquí. Entonces te va a poner siempre
¿verdad? A menos 2. Disminuyó, o sea, se redujo. ¿Por qué? Porque pasó de 0 a menos 2, que es menos. O sea, se redujo su oxidación, porque pasa de 0 a menos 2. Entonces, ustedes van a hacer siempre esta escala, y esos números de menos 7 más 7 son lo máximo, por lo tanto, puede ser la escala un poquito mayor. ¿Ok? Entonces, ya ustedes ven entonces que, Maestro, dígame, hola, un segundo. Voy a hacer un cambio de teléfono a la computadora, ya que se me está cargando el teléfono. Porque me voy a no, yo salir. estoy mirando que esto se está acabando el tiempo. No, pero vean, acá nosotros tenemos ya 45 minutos y no se ha ido. Parece que ellos solo cambiaron. ¿Verdad? ¿Ustedes están ahí? Claro. Hola. Sí. Sí, profesor. Sí, profe, estamos aquí profesor. todavía. Yo Estamos digo aquí. entonces que parece que en Zoom quitaron los 40 minutos, eso, porque ya estamos en 46. Bueno. O sea, hace 46 minutos que entramos. Al parecer lo actualizaron ya. Parece que lo Dígame que no es quitaron. así. Enhorabuena. Ojalá que se quede así. Ya ustedes saben que si se cierra, volvemos de nuevo, ¿ok? Sí. Muy Sí, bien. profesor. Entonces, ¿están entendiendo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Ok, entonces, ok, para establecer quién se oxida y quién se reduce en una reacción, vamos a utilizar el concepto de número de oxidación o estado de oxidación. Y le vamos a dar una regla para todos los elementos. ¿Ok? El número de oxidación de un elemento es un número positivo o negativo que indica la capacidad de combinación de un elemento para formar un compuesto o un ion. Es importante eso. Para formar un compuesto o un ion. ¿Qué es un ion? Cuando no está neutro. Un ion es cualquier que no está neutro. Por ejemplo, vamos a decirle, el SO4 está neutro. ¿Por qué el SO4? Bueno, SO4 no está neutro, porque el azufre SO3, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner aquí para que ustedes vean comparado con SO4. SO3. Si usted ve, el oxígeno le faltan 2 para 8. Por lo tanto, el azufre, vamos a ver dónde está. El azufre está en la columna 6, igual que el oxígeno. Le sobran 6. ¿Usted ve? Le sobra 6. Por lo tanto, aquí tiene más 6. Si usted ve, aquí hay un 1. 1 por más 6 da más 6. 3 por menos 2 da menos 6. Y la suma de esos dos da 0. Está neutro. ¿Lo ven que está neutro? Ok. Ahora, el SO4 tiene SO4. El oxígeno siempre tiene menos 2. El azufre tiene más 6. Fíjense que usted tiene acá más 6, porque este es 1, y tiene 4 por menos 2 más menos 8. ¿Y cómo da eso? Menos 2. Por lo tanto, SO4 es un ion que tiene menos 2. Entonces, este no es un ion, SO3 no es un ion, porque SO3 da 0. ¿Usted ve? Entonces SO3 no es un ion, pero SO4 es un ion. Entonces, para que sea un ion, tiene que tener carga. Y para que no sea un ion, tiene que estar neutro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las reglas que están aquí, son varias, y tiene que tenerlas a mano, porque cada vez que veamos una reacción, vamos a tener que venir a estas reglas y comenzar a poner los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Y vamos a ver
que siempre va a haber dos que van a cambiar, uno da y otro recibe. Y siempre va a haber otros que se quedan igual. O sea que no se oxida ni se reduce. Siempre una reacción hay uno que se oxida. ¿Ok? Y uno que se reduce. Entonces, cualquier elemento en estado libre tiene una oxidación de cero. O sea, todos los elementos de la tabla periódica, todos que están ahí, todos en estado natural, tienen oxidación de cero. O sea, todos los elementos en estado natural. Y oigan bien, porque el estado natural del hidrógeno es H2. El estado natural del oxígeno es O2, no es O. Igual que el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son I2, Br2, Cl2, flúor, F2, su estado natural. ¿Ok? Luego, en su estado natural, todos los elementos, todos los elementos libres, ¿verdad? Tienen oxidación de cero. Fíjese que los gases que yo le dije son dos. El oxígeno es 2, el hidrógeno es 2, el cloro es 2, el flúor es 2, el yodo es 2, el nitrógeno es 2, que no está aquí. Ahí tenía que poner muchos puntitos para indicar, ¿verdad? Pero pudieron haberlo puesto todo. Todo lo que son gases están en estado natural con dos átomos. ¿Ok? Así que ya ustedes saben, todo lo que están en estado natural tiene una oxidación de cero. ¿Ok? Estado de oxidación. Son elementos. ¿Ok? El número de oxidación del hidrógeno es un compuesto, siempre es más 1. Está compuesto de más 1. Siempre. ¿Ok? Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, el hidrógeno es más 1, el cloro es menos 1. El número de oxidación del hidrógeno es más 1. Y el oxígeno, el hidrógeno es el que se oxida. ¿Por qué? Porque se dio un electrón al cloro. El que se oxida siempre va a estar a la izquierda. Óiganlo bien, para que lo sepan de antemano. El que se oxida está a la izquierda. Y es menos electronegativo. Siempre. Y el que está a la derecha se reduce. Recibe electrones. Pero el hidrógeno tiene una excepción. O el hidrógeno siempre es más 1. Pero tiene una excepción, que son los hidruros metálicos. Y el hidrogenión, que es un ion de agua. No, el hidrogenión es positivo. Solo los hidruros. ¿Qué son los hidruros? Cuando el hidrógeno se une con un metal, con cualquier metal. Por ejemplo, si usted dice el hidruro de sodio, el sodio es más 1 y el hidrógeno es menos 1. Tienen que tener presente siempre que el que está a la izquierda, es positivo y el que está a la derecha es negativo. ¿Ok? Por si ustedes no se recuerdan de la palabra hidruro, si yo le pongo, por ejemplo, un hidruro de potasio, de sodio, o un hidruro de cualquiera, por ejemplo, yo le digo hidruro de hierro, es FeH2. ¿Por qué? Bueno, porque el hierro está con 2. Entonces el hierro va a dar 2. El hidrógeno va a ceder 2. Perdón, recibir 2, por ejemplo. Siempre los hidruros. Entonces, en los hidruros, o sea, el hidrógeno con un metal, y si usted no se recuerda de eso, todo lo que está a la izquierda pierde electrones, y el que está a la derecha los recibe. Y si los recibe es porque es negativo, porque todos son negativos los electrones. Esa es una regla. Primera regla, todos los que están libres tienen un estado de oxidación de cero. El hidrógeno siempre tiene más 1, menos los hidruros. Ok. El oxígeno, el número de oxidación del oxígeno en cualquier compuesto es siempre menos 2, con 2 excepciones. Vamos a ver cuáles son esas 2 excepciones. Excepto en
en el agua oxigenada, en H2O2, que ahí es -1. En H2O2 es -1. Porque es la única sección. Oiga, hay otra, vamos a ver ahora, pero el oxígeno siempre es -2. Cuando usted ve el oxígeno, que no es agua oxigenada, que no es H2O2, siempre va a ser -2, pero en este caso es -1 en el agua oxigenada. ¿Por qué? Porque esto está neutro. Y si esto está neutro y el hidrógeno es +1, este tiene que tener -1 para que haya +2 con -2. Y otra sección del oxígeno es cuando se une con el flúor. Usted recuerda que yo le dije que si el oxígeno se une con el flúor, va a estar a la izquierda. Por lo tanto, va a dar electrones. Y cuando da electrones, va a actuar con va a actuar con -1. Perdón, va a actuar con +1. Y va a ser FO. Va a actuar con +1. ¿Ok? Perdón, con +2. En vez de -2, va a actuar con +2. O sea que el oxígeno nomás tiene 3 chances. -2, -1 y +2. Y solamente +2 es cuando es con el flúor. En esta fórmula. Es la única fórmula con la que se une con el flúor. Y en el agua oxigenada es -1. Pero usted tiene esa regla ahí. Ya usted sabe y la va a tener escrita. Muy bien, vamos a ver, esto nos va a permitir a nosotros calcular fácilmente los estados de oxidación de todas las reacciones. Fácilmente. ¿Ok? Número 4. El número de oxidación de los grupos 1A y 2A va a ser siempre +1 y +2. Siempre. ¿Ok? Siempre. O sea, que cuando usted vea cualquiera de estos, sin pensarlo, le pone +1. Si usted se ve ahí la tabla, va a ponerlo más grande para que usted lo vea, que todos tienen +1. Todos tienen +1. Mire, usted ve aquí, +1. Este tiene -1 porque son casos, ni siquiera lo consideran allá como excepción. Pero mire, potasio, sodio +1, potasio +1, rubidio +1, cesio +1, francio +1, todos +1. Lo que está en la segunda columna, todos tienen +2, mire, +2, este es una excepción de +3 en magnesio, pero esos son casos muy raros, pues todos los otros son +2, +2, +2. Entonces esa regla no la pueden olvidar. Siempre los alcalinos y alcalinos térreos, o sea, los que están en 1A y en 2A, siempre va a tener el de 1A +1 y el de 2A +2. Siempre. ¿Ok? Quinta regla. El número de oxidación de un ion monoatómico. Recuérdense, un ion monoatómico es un átomo que no está neutro, que no está en estado natural como aquí. Entonces, el cloro aquí en estado natural es Cl2. Pero si usted aparece con un Cl solo, va a tener una carga de -1. Entonces, la carga va a ser siempre la carga del ion. Si se forma un ion de calcio, su número de oxidación va a ser +2. Ok, el número de oxidación del cloro va a ser -1. Siempre. Ok, cuando usted lo encuentra un ion, su número de oxidación es el mismo ion monoatómico. Ok, sexta regla, esta es la más importante. Digo, todo es importante. Oigan bien, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos de un compuesto debe dar 0. Ya yo lo hice aquí. Vamos a coger un compuesto cualquiera. Vamos a coger un compuesto. Vamos a coger ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Ok? Ya sabemos que el oxígeno es -2. Ya sabemos que el hidrógeno es +1, porque el hidrógeno no está reaccionando con ningún metal y el oxígeno no está reaccionando ni con flúor ni en agua oxigenada. ¿Ok?
Por lo tanto, tenemos 2 por más 1 me da más 2. Aquí tengo 4 por menos 2 da menos 8. Por lo tanto, como esto es igual a 0, ¿cuánto tiene que tener el azufre? Más 6. Para que usted tenga que más 8 menos 8 igual a 0. ¿Ok? Entonces, así, perdón, más 8 menos 8 igual a 0. Así usted sabe que el azufre tiene un estado de oxidación de más 6. ¿Ok? Estamos viendo esa regla. La suma siempre da 0. Por ejemplo, pentóxido de dicloro, que es este que está aquí. Pentóxido de dicloro. Vamos a hacerlo en la tablita. Tenemos el Cl2O5. Siempre, oígame, siempre es menos 2. Por lo tanto, yo tengo aquí menos 10. Por lo tanto, en este caso el cloro va a estar con más 5. Para que 5 por más 2 da más 10. Más 10 menos 10 igual a 0. A menos que le digan a usted que es un ion poliatómico, siempre un compuesto va a ser 0 la suma. Por lo tanto, usted siempre va a tener algunos que son conocidos por estas reglas. Hasta ahí usted sabe, esos 5 son conocidos. Y a partir de esos 5, usted va a calcular todos los demás. ¿Ok? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en pentóxido, el número de oxidación del oxígeno es menos 2, ¿verdad? Por la regla 2. Y como hay 5, da menos 10. ¿Qué significa eso? Por la regla 6, que el cloro debe tener más 10. La regla 6 dice que debe ser neutro. Por lo tanto, el cloro debe tener más 10. Y como hay 2 átomos, entonces va a dar más 5. Nos dice más 10 entre 2, más 5. Por eso el cloro tiene más 5. Vea que más 10 menos 10 igual a 0, según la regla 6, que es esta que estamos viendo. Entonces concluimos que el número de oxidación del cloro es más 5 y el del oxígeno es menos 2. Entonces el número de oxidación se pone arriba, ¿usted ve? Arriba. ¿Ok? Siempre. Aquí los números de oxidación son los que están arriba. Ok. Vamos a ver. Ahora bien, si el compuesto es un ion, se llama un ion poliatómico, como por ejemplo el permanganato, el óxido de manganeso. Ese óxido de manganeso es un ion poliatómico y que su carga es menos 1. Eso hay que decírselo. Entonces, si usted va al manganeso con el oxígeno con 4 y le dice que esto completo es menos 1, todo eso es menos 1, entonces eso significa que la suma de este compuesto debe dar menos 1, no 0, porque es un ion poliatómico. Usted le puede decir es un ion poliatómico. Como ion poliatómico, este tiene siempre menos 2, por lo tanto es menos 8. Pero para que la suma dé igual a menos 1, que es un ion, este tiene que tener más 7. Por lo tanto, este es más 7. ¿Ok? Lo entienden perfectamente. Ya usted ve entonces, luego la suma algebraica debe dar menos 1. ¿Ok? El oxígeno es menos 2 por 4 da menos 8. Y para que eso dé menos 1, ¿verdad? Como la carga es un 1, entonces tiene que tener menos 1 más X igual a menos 1, o como yo se lo hice. Como yo se lo hice, va a tener entonces que X, el manganeso, va a ser más 7. O sea, el número de oxidación de manganeso en el compuesto es más 7. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Por ejemplo, el CO2. El CO2 no dice que es un ion, ¿verdad que no? Por lo tanto, el CO2 es neutro.
Si el CO2 es neutro, usted lo va a hacer de la forma que yo le estoy indicando acá. ¿Ok? CO2. CO2. La suma de eso debe ser igual a 0 porque no le dicen que es unión. Es un compuesto. Y como usted sabe que este es menos 2, siempre, entonces tiene menos 2. Y aquí tiene más X. Vamos a decir X menos 4. X menos 4 igual a 0. Por lo tanto, X tiene que ser igual a más 4. El carbono está con más 4. Ok. Más 4 menos 4 igual a 0. Por lo tanto, el número de oxidación son los numeritos de arriba. El oxígeno siempre menos 2, a menos que sea en agua oxigenada o si está con el flúor. Después siempre menos 2. Por eso, como dice aquí, el número de acción del oxígeno es menos 2. 2 por menos 2 da menos 4. Por lo tanto, el número de oxidación de carbono tiene que ser menos 4 más X en el carbono, para que eso de 0, X va a 4. Por lo tanto, el carbono es más 4. Y si yo le digo, por ejemplo, que el C2O4 es un ion poliatómico, C2O4, entonces vamos a ponerlo acá, C2O4, dice el C2O4, le dice que eso es un ion poliatómico con carga de menos 2. Eso es lo que dice aquí, que tiene una carga de menos 2. Yo lo pongo entre paréntesis para que no se confunda con la tasa de oxidación del oxígeno. Entonces aquí dentro, este tiene menos 2. Y la suma de lo que está ahí tiene que dar menos 2 porque el ion dice que es un ion poliatómico. Entonces de una vez usted pone 4 por menos 2 y aquí tiene menos 8. Entonces esto acá, X, ¿cuánto es X para que esto sea menos 2? Entonces esa X es 4, o sea, este 8 usted lo pasa para allá positivo, ¿verdad? Es decir, para que usted vea X. X es el total, es la multiplicación. X va a ser igual a 8 menos 2 a más 8 igual a más 6. Pero como son dos carbonos, entonces tú tienes más 6 entre 2 igual a más 3. Entonces el estado de oxidación del carbono es más 3. Fíjense que estamos hablando solamente ahora mismo de compuestos. No hemos ido a reacciones. Pero usted lo está entendiendo perfectamente. Este es neutro porque es un compuesto neutro y este es un ion poliatómico. Por lo tanto, aquí el carbono es más 3. Como ustedes lo ven acá. ¿Ok? Ahora bien, vamos a un ejemplo de una reacción. Aplicando esas reglas anteriores, podemos establecer entonces en una reacción redox cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Mírenlo ahí. Ok. Ya sabemos que el cloro es 0. Ya sabemos también que, ¿por qué? Porque este está en estado libre. Y el bromo está en estado libre. De una vez usted le pone 0. ¿Ok? Pero ese 0 debe ponérsele arriba, no ahí. Por lo tanto, vamos a hacer la reacción acá. La reacción es cloro más bromuro de sodio, da cloruro de sodio más bromo. O sea, cloro más bromuro de sodio, porque el bromuro son 1 y 1, bromo en el 7, ok. Bromuro de sodio, eso me da cloruro, no, da cloruro de sodio, no, cloruro de sodio más bromo. NaCl más bromo. Esa es la que está acá. Muy bien. ¿Está balanceada esa ecuación? ¿Está balanceada? No, no está balanceada. Aunque ellos no lo balancearon, pero va a quedar balanceada cuando nosotros veamos, cuando hagamos el cambio.
Ya usted sabe que aquí hay 2 bromos. Por lo tanto, aquí va un 2. Aquí hay 2 cloros. Por lo tanto, y más estos 2 sodios, aquí va un 2. Pero fíjense que el 2, los coeficientes que están ahí, son para el compuesto. Y la cantidad de átomos que están ahí hay que multiplicarlos por la carga. Entonces, fíjate, este tiene una carga de 0, porque es estado natural. Este de carga de 0, que es estado natural. Dijimos que el sodio siempre es más 1. Eso es lo primero que usted pone según las reglas. Y según esas reglas, ya los otros van a quedar automáticamente. Entonces, ya según las reglas, usted aplicó las reglas del oxígeno y las reglas del sodio. ¿Cuál es la regla del sodio? La regla 4, que dice que el 1 y el 2, 1A y 2A, siempre 1A y 2A, 1A es más 1 y el sodio está en 1A. Perdón. Y el sodio está en 1A. ¿Tú lo ves? Sodio 1A. Por lo tanto, es más 1. Entonces, tenemos que aplicar las reglas. Y aplicando las reglas, este es más 1. Y ya. Ahora, para que esto esté neutro, este tiene que ser menos 1. Y para que esto esté neutro, este es menos 1. ¿Cuáles cambiaron? De una vez usted va a hacer una marca. Va a decir, ¿cuáles cambiaron? Fíjense que el cloro pasó de 0 a menos 1. ¿Y cuál otro cambió? El bromo, que pasó de menos 1 a 0. Fíjense que el sodio no cambió. No cambió el sodio, pero el cloro y el bromo sí cambiaron. Entonces, vamos a la reglita que hay allá. El cloro, mire, el cloro que cambió, pasó de 0, pasó a menos 1. Y el bromo pasó de menos 1 a 0. Entonces ya te sabes, con las reglitas que vimos aquí arriba, cuál cambió, cuál se oxidó y cuál se redujo, cuál aumentó y cuál disminuyó. Pues mire, de 0 a menos 1 disminuye, de menos 1 a 0 aumenta. O sea, este se reduce. ¿Por qué? Porque se redujo, porque el menos 1 es menor que el 2. Y este se oxidó. ¿Por qué se oxidó este? Porque aumentó de menos 1 a 0. Entonces usted ve la regla aquí. Cuando aumenta, se oxida. Vamos a ver aquí, se oxida. Y cuando disminuye, se reduce. Entonces, ya usted sabe qué pasó. De 0 a menos 1, el cloro. Y de 0 a más 1, ¿cómo es? A más 1, ¿verdad? El bromo. ¿Cómo es? De menos 1 a 0. O sea, de menos 1 a 0. Sabemos que 1 pasó el cloro de 0 a menos 1. Y el otro pasó de menos 1 a 0. Entonces, este aumentó y este disminuyó. Este se oxidó. Este se redujo. ¿Lo entienden? ¿Verdad que sí? Creo que está claro. Está claro. Entonces, Sí, profesor. vamos a verlo aquí en la reacción del ejemplo. ¿Ok? Como este pasa de más 0, este no cambió, este pasa de 0 a menos 1. Entonces, los elementos que variaron su número de reacción fueron el cloro, que fue de 0 a menos 1, y el bromo, que fue de menos 1 a 0. Entonces, en la reacción del cloro, en la reacción, el cloro ganó un electrón. Ustedes ganó un electrón porque pasó de 0 a menos 1. Los electrones son negativos, por lo tanto se redujo. ¿Cómo que se redujo? Sí, porque fue de 0 a menos 1, que es menor. ¿Ok? Por lo tanto, es un agente oxidante. Y el bromo, que pasó
pasó de -1 a 0, ganó un electrón. Y como ganó un electrón, se redujo, se oxidó. Perdón, perdió un electrón. Fíjense entonces que el bromo pierde un electrón, por lo tanto, como tiene -1, perdió un electrón, por lo tanto, se oxidó, teniendo entonces el bromuro de sodio el papel de agente reductor. Siempre es el compuesto, ¿ok? El compuesto. El cloro está aquí solo, por eso es el cloro. Sí, es este cloro que se variaron, pero el cloro al ganar un electrón se reduce y es un agente oxidante. Y el bromuro, porque no es el bromo, es el bromuro de sodio, porque es un compuesto, es el compuesto que es agente reductor. Nótese que el elemento que aumenta el número de oxidación es el que se oxida, el que aumenta. ¿Se ve? Entonces, ¿cuál fue el que aumentó de -1 a 0? De -1 aumenta a 0. O sea, de -1, en la flechita aquí, de -1 aumenta a 0. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque así lo van a hacer más fácil. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí yo tengo óxido de hierro más monóxido de carbono, me da hierro más dióxido de carbono. Bueno, de una vez nosotros vamos a las reglas. ¿Qué me dicen las reglas? Que el oxígeno es -2. Entonces usted le pone al oxígeno -2, -2, -2. Y él está en estado libre. El único que está en estado libre es el hierro. Entonces, si usted la escribimos de nuevo, óxido de hierro más monóxido, vamos a poner acá, para que ustedes vean aquí en la indicación, óxido de hierro más monóxido de carbono, eso le da dióxido de carbono, hierro más dióxido de carbono, perdón. Le da hierro más dióxido de carbono. Ok. Fe más CO2. Ok, de una vez vamos con las reglas. Entonces, con las reglas, de una vez saco mi regla. Este está en estado libre, 0. Voy a ponérselo aquí arriba porque aquí que yo pongo estado de oxidación. El oxígeno siempre es -2. Siempre. No importa dónde esté, a menos que esté en agua oxigenada o con el flúor. ¿Ok? Siempre. Ya yo apliqué las reglas. Ahora tengo que completar los demás. Aquí yo tengo. Este tiene -2 por 2. -2 por 2, -4. Para que esto esté neutro, este tiene que tener +4. Este tiene -2, por lo tanto, para que esto esté neutro, este tiene que tener +2. Porque no me dijeron que eran iones ninguno. Entonces, este tiene 3 por -2 da -6. Por lo tanto, 2 aquí tiene que tener -3. El hierro pasó de -3 a 0. Entonces, hierro pasó de -3 a 0. Fíjese que el carbono cambió, el oxígeno no cambió. Cambió el hierro y cambió el carbono. Por lo tanto, el carbono pasó de este lado +2, pasó a +4. Si ustedes, vamos a poner la reglita aquí para que les sea más cómodo, no tener que irse para allá tan lejos. Vamos a poner lejos el +4. +4, por lo tanto, aquí tiene +2. Aquí tiene, si ese +2, aquí es -2, aquí será -3, aquí será -1. Y este es el 0. Aquí pone +1 y aquí +3. ¿Cuál le cambió? Hierro. Hierro que pasó de -3 a 0. Fíjense que de -3 a 0, acá el hierro, -3 a 0. Y el carbono pasó de +3 a +4. Hay algo raro, ¿verdad que sí?
de menos 3 a 0. Y el carbono de más 2 a más 4. ¿No le parece que hay algo raro ahí? El hierro aumentó. Los dos aumentaron. Vamos a ver qué dice acá. Porque si los dos aumentaron, los dos se oxidaron. Y eso no puede ser. El hierro pasó de menos 3 a 0. Aumentó. El carbono pasó de más 2 a más 4. Aumentó. Y ya eso me da una luz. Espérate. Que ninguno se redujo. Todos se oxidaron. Y eso no puede ser. Vamos a ver el ejemplo. El hierro cambia de más 3. Ah, ¿y por qué más 3? Ah, que yo lo hice mal acá. Claro, fíjese, está correcto, porque aquí es menos 2. Por eso es que hay que escribirlo siempre menos 6. ¿Usted ve? Para que esto dé más 6, que está neutro, esto tiene que tener más 3. Claro, perdón. Vamos a borrarlo para evitar confusiones. Vamos a borrar esta flechita. Y vamos a dar el hierro ahí. Vamos a coger de nuevo el lápiz. Oye, qué éxito. Ya tenemos con Zoom tenemos muchísimo tiempo aquí ya. Es un éxito. Claro, entonces la flechita va aquí. ¿Usted ve? Perdón. Al revés, la flechita es de más 3 a 0. Eso está mal. Vamos a borrarlo todo. Por eso es que los errores hay que corregirlos a tiempo. ¿Ok? Entonces va a borrar todo esto. Ahí. Cogemos de nuevo el lápiz. Entonces, el hierro va de más 3 a 0. Acá, ¿usted ve? Acá. Esto es hierro. Y este de más 2 a más 4 va el carbono. Entonces, mire, entonces aquí va de más 3 a 0. Se redujo. Se redujo. Y este va de más 2 a más 4, se oxidó. De una vez usted saca esa conclusión, de una vez automático. ¿Por qué? Porque se redujo su estado de oxidación. Por lo tanto, se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque ganó electrones que son negativos. Por ejemplo, si usted tiene más 3, y llega a 0, porque le dieron menos 3, y son electrones. Y si usted tiene más 2 y llega a más 4, fue porque perdió 2 electrones, o sea, se oxidó. ¿Ok? Eso es lo que usted tiene que entender de una vez. El hierro pasa de más 3 a 0, es decir, disminuye su número de oxidación, por lo tanto se reduce y se convierte en agente oxidante. Y el carbono cambió de más 2 a más 4, es decir, aumenta su número de oxidación, por lo tanto se oxida y es un agente reductor. ¿Ok? Ya entendimos perfectamente, ¿verdad que sí? Todo. Hay unos ejemplos ahí, hay unos ejemplos que al final que vamos a utilizar. ¿Ok? Y obviamente hay una cosa que nosotros no hemos considerado. Y es que esto no está balanceado, ¿usted ve? Para que eso esté balanceado, yo tengo que poner estos dos que están acá, aquí, que son 2 hierros. Eso es para calcular el total de electrones. O sea, no estamos viendo quién se redujo y quién se oxidó. No estamos haciendo el balance de carga. El balance de carga tiene que dar igual. ¿Ok? Por ejemplo, decimos aquí que este ganó 3, este ganó 3 electrones y este perdió 2 electrones. No están balanceados. El total tiene que dar igual. ¿Ok? El total tiene que dar igual. Por lo tanto, aquí yo tengo 2 hierros, pero aquí nada más tengo 3 oxígenos, 3 oxígenos y un oxígeno acá. Son 4. Por lo tanto, aquí va un 2. Pero un momento, yo pongo ese 2 aquí y voy a alterar el carbono. Por lo tanto, lo tengo que poner aquí el carbono, el 2. ¿Ok? Fíjense entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener una cantidad igual entre el monóxido, sabiendo que aquí hay 3 oxígenos? El único sitio aquí hay 3 oxígenos. Entonces, si usted pone, fíjense bien,
Si usted pone 3 carbonos acá, o de 4, aquí tenemos 3 oxígenos. No importa porque puede dar una fracción y es mejor que le dé una fracción y después de la fracción entonces usted elimina el denominador para que dé igual. Ok. Aquí tenemos 2. Ah, pero espérense que estamos, ahí está balanceado ya. Pues aquí tenemos un oxígeno más 2 son 4. No, tengo que poner un 2 acá, obligatoriamente, usted ve, para que me dé 4 oxígenos. Pero si pongo un 2 acá, lo tengo que poner aquí también. Y ya no da 4. ¿Ok? Entonces, si ponemos un 2 aquí, vamos a poner un 2 acá. Y yo tengo que poner ese 2 acá. Entonces, para que esto esté balanceado con el oxígeno, vamos a tener obligatoriamente que poner una fracción. ¿Cuál sería esa fracción para que esto me dé equilibrado? Porque hay que balancearlo. Estos 2 hierros, yo le pongo el 2 aquí, yo tengo 2 hierros. Muy bien. Pero yo tengo 3 oxígenos aquí, más 1 son 4. Pongo un 2 aquí para tener 4. Por este 2 me da 3 de carbono. Ok, ahora para que yo tengo 5 oxígenos de este lado y tengo 4 de aquel lado. Si yo pusiera un 3 y un 3, un 3 y un 3, exactamente. ¿Usted ve? Entonces yo pongo aquí un 3 y aquí pongo un 3. Ya yo tengo lo mismo en todas partes. Porque tengo 3 carbonos, 3 carbonos. 3 oxígenos más 3 oxígenos son 6. 3 por 2, 6. Está balanceada. Ok, ahora usted ve, las cargas tienen que dar igual en todas partes. Las cargas tienen que dar igual en todas partes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de más 2 y más 4, vamos a decir que el hierro pasó de más 6 a 0, porque 2 por 0 da 0. Entonces, el hierro pasó de más 6 a 0. ¿Ok? Y el que no cambió fue el oxígeno, pero el carbono pasó de más 6 acá, de más 6, el hierro más el carbono de más 6. ¿Y por qué que yo tengo más? Ok, de más 6 pasó a más 12. Mire, 4 por 3, 12. A más 12. Esa distancia de oxidación tiene que ser la misma en los dos. ¿Usted se da cuenta? O sea, si usted se pone a ver entre los dos hierros, este hierro, ganaron 6, perdieron 6 electrones. Y entre los dos carbonos, el carbono y el carbono, ganó 6. Usted ve que este ganó 6 porque perdió 6 electrones y este lo ganó. Fíjense qué es lo que quiere decir eso. Que de más 6 a 0, vamos a poner el grafiquito acá, de más 6, vamos a poner aquí el grafiquito de totales. Vamos a poner aquí más 6. Por lo tanto, aquí hay más 12. Entonces el hierro pasó de más 6 a 0. O sea, perdió 6. Y este pasó de más 6 a más 12. O sea, pasó de aquí a aquí. Ganó 6. Usted ve entonces que ese balance, para que eso se dé, tiene que estar balanceada. Y ese balance, usted tiene que hacerlo con las cargas. ¿Y cómo yo no sabía eso? Porque este tiene 3 y este 2. O sea, usted dice 3 por 2, 6. O sea, usted se da cuenta que entre los dos tiene que ser 6. Y así se balancea la ecuación con las cargas. ¿Ok? Oye, pero hemos avanzado mucho. Ya tenemos 1 hora y media. Así me gustó. Así nada más va a ser un solo video. Caramba, gracias, Zoom. Ahora vamos a ver las pilas electrolíticas para terminar los temas y vamos a ver si nos da tiempo a hacer algunos de los ejercicios, ¿ok? Las pilas o baterías, estamos hablando de oxidación, reducción. Por lo tanto,
las reacciones de redox son de dos tipos. Siempre sabemos que son de dos tipos. Una se oxida, una se reduce. Entonces, pilas o baterías son aquellas que producen energía eléctrica y ocurren de manera espontánea. El polo o el electrodo negativo de una pila se llama ánodo. Recuérdese que se llama ánodo porque ahí van al ánodo, no porque que tal así, al ánodo van los iones positivos. O sea, el electrodo negativo se llama ánodo y en él ocurre la oxidación. Y en el polo positivo, que se llama cátodo, en él ocurre la reducción. ¿Qué significa eso? Que el oxígeno en el ánodo, fíjense que al ánodo van los aniones y al cátodo van los cationes. Por eso nosotros decimos que en el lado negativo de la pila, que es el ánodo del lado negativo, ahí van los iones positivos, que son cationes. Y a la parte del ánodo que es positivo van los aniones, que son los iones negativos, que son donde ocurre la reducción. Fíjense por qué lo van a entender de una vez. Ok, dice, al polo negativo no pueden ir electrones, porque del polo negativo se pierden electrones. Por eso es el ánodo, porque da aniones, pierde electrones, que son aniones. Ok, porque por eso se oxida, porque pierde electrones. Vamos a decir, el ánodo pierde electrones y produce aniones. Y ahí ocurre la oxidación. Pero en el positivo es al revés. Ocurre la reducción porque en el positivo es que llegan los iones negativos. O sea, produce iones positivos que son cationes. Su aplicación es muy conocida, se usa como fuente de energía en radio, relojes, bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo para producir oxidación, reducción en la pila? Este es el cátodo y este es el ánodo. Fíjense, este es el viaje de los electrones. Y esto que está acá son sustancias que intercambian iones. Entonces, este que está aquí es un agente reductor y este es un agente oxidante. Dijimos que en el polo negativo se ocurre la oxidación y el polo negativo, que es este, ocurre la oxidación, que es el ánodo. Y el polo positivo es el cátodo, que es donde ocurre la reducción. Cuando se utiliza la pila, hay un flujo de electrones que tiene que ir del ánodo al cátodo, porque el ánodo pierde electrones y el cátodo los recibe. ¿Te recuerdan entonces que el ánodo se oxida y el cátodo se reduce? Porque el que recibe electrones se reduce y el que lo da se oxida. Por eso en el cátodo ocurre la oxidación. Por eso una pila tiene que estar formada aquí tiene que estar el elemento que se va a oxidar, que va a dar electrones. Como por ejemplo, puede ser un metal. Y aquí el que lo va a recibir, un no metal. Este electrolito. Pues este electrodo, perdón. Ok. Y esto es igual, la pila seca. Esta es la pila con solución. Esta es una pila seca. Usted ve, entonces el que va a dar electrones es el metal, que es el zinc. El zinc. Tiene un recubrimiento de zinc, que es el cátodo, que es una varilla de grafito. La varilla de grafito que usted le ve, que usted le saca como una tiza negra de adentro de la pila, esa tiza negra de adentro de la pila es el cátodo. Y en el cátodo es que se reciben los electrones. Es grafito, es carbono. ¿Ok? Y esto que está por fuera es un metal. Y ese metal que tiene aquí es de aluminio.
Puede ser, ok, aquí adentro. Sin embargo, esto que está por fuera es una pasta de óxido, una pasta de óxido de manganeso, de cloruro de amonio y carbón. Ese es el ánodo, que tiene un recubrimiento de zinc, que es un metal, y eso da electrones. Recuerden que el ánodo da electrones y el cátodo los recibe. Entonces, tiene que haber un contacto entre uno que da electrones y uno que los recibe. Por eso es que no se puede haber una pila. Por eso es que las pilas existen. Porque hay un elemento que da electrones y otro que los recibe. Entonces, usted lo conecta con un cable, los dos, y va a ver, o lo pega con una, lo pone en contacto, lo hace reaccionar y va a haber una producción de electricidad. ¿Y cuándo se va a acabar la electricidad? Cuando ya se le acaban los iones. Porque eso no, las pilas no son infinitas, no son para siempre. ¿Ok? ¿Qué es lo que es la electrólisis? ¿Ustedes recuerdan cuando usted llevaba de que usted lleva una pieza de metal para darle un baño, ¿verdad? Por ejemplo, para un baño de níquel, un niquelado, o darle un baño de oro, o darle un baño de plata, o un cromado, ¿verdad? Cuando usted lleva una pieza, al sitio ahí por el malecón hay una muy famosa, que hace una pieza hermosísima, ¿verdad? Usted coge un metal bien feo, sucio, o sea, acá, tiene que limpiarlo. Y se convierte, ese metal se convierte en un electrodo. Entonces el metal que va a recibir, mire, va a recibir los iones de que lo va a recubrir. Hay uno que da y otro que recibe. Entonces usted tiene una barra de níquel y una barra de hierro. Entonces el níquel de la barra de níquel es el anión y la barra de hierro es el catión. Entonces el níquel se va a ir por la electrólisis, se van a formar iones de los dos. Entonces el ion de níquel se va a ir y va a recubrir el metal y va a tener un niquelado o cromado o plateado, un baño de plata, un baño de oro. Hacen una pieza hermosísima y después la meten en un proceso electrolítico con oro y usted cree que ya, y engañan a mucha gente así, que le venden algo que dicen que es oro. Tiene un baño de oro, pero lo que tiene es una película finísima. Apenas una película finísima. ¿Ok? Entonces, las electrólisis son reacciones espontáneas de oxidación-reducción que consumen energía eléctrica. Esta produce energía eléctrica, esta consume. Por eso tiene que ser con energía eléctrica. Las principales aplicaciones son de metales a partir de las sales de esos metales. Por ejemplo, el sulfato de cobre y un nitrato de plata, por ejemplo, ¿okay? Es un proceso conocido como baño o niquelado o recubrimiento, que consiste en recubrir un objeto de metal, o sea, recubrir un objeto con un metal para darle valor o simplemente para protegerlo de la corrosión. La mayoría, por ejemplo, antes los vehículos venían, eran todos en metal. Ustedes recuerdan que había muchos, los vehículos todo era metal. Venía todo cromado o niquelado. Bueno, porque la varilla de la antena de los radios son niqueladas. Si la deja de metal, se oxida. Entonces le da más valor o simplemente la protege. El nombre de ese proceso de redox es recubrimiento electrolítico o protección catódica. Se llama protección catódica porque es el cátodo el que recibe, el que se va a recubrir es un cátodo, se convierte en cátodo. O sea, el que se va a recubrir, usted lo pone aquí. Y este no se va para allá, este lo pone aquí mismo adentro. Y les mete electricidad a los dos. Tiene que estar juntos, del mismo baño. Entonces, si esto es oro y esto es, no sé, vamos a decir, hierro, usted lo pone aquí los dos, le mete electricidad y el oro se va y se pega al metal, al hierro y lo da un baño de oro. ¿Ok? Y lo deposita encima del cátodo, del que se va a recubrir, que es el cátodo. Por eso se llama protección catódica. Y eso se llama electrodeposición, o sea, que se va a depositar el metal
encima de la superficie de uno que no es metal o que es un metal menos electrolítico. Aquí hay una solución electrolítica de ácido sulfúrico, hay rejillas metálicas de plomo, esto es una batería que también es electrolítica. Usted tiene una solución de ácido sulfúrico y unas láminas de plomo y tiene una rejilla que lo separa, que está recubierto de óxido de plomo y este es el cátodo. Entonces, el plomo y óxido de plomo son los que producen electricidad a través del ácido sulfúrico. Eso es otro ejemplo de oxidación-reducción, que es pila eléctrica, o sea que es un acumulador de electricidad a la pila. ¿Ok? Vamos a ver entonces algunos ejercicios de oxidación-reducción. Vamos a ver algunos ejercicios. Y son las 4:20, esto es hasta las 4:45, ya ustedes saben. Estamos casi listos. Vamos a hacer un par de ejemplos nada más. ¿Ok? El resto ustedes lo van a hacer porque se lo voy a mandar en una sola hoja. Mire, esa hoja nada más de ejercicio. Esa hoja. Lo tienen que hacer todos. Todos los que están ahí. Como tarea. Pero el próximo día vamos a repasar lo anterior, porque el siguiente jueves de arriba, o sea, el día creo que es 8, déjeme ver, el siguiente jueves 10, el jueves 10 le vamos a dar un examen. Yo le voy a decir de qué va a ser el examen, ¿ok? No de todo, es de lo último, porque lo anterior yo lo voy a evaluar por la tarea que yo le puse. Y también ahora, también por la tarea, el examen no va a valer mucho, no que va a valer un parcial, el examen va a valer la mitad, porque ustedes tienen bastante tarea para que ustedes la hagan, por favor. Ok. Vamos a hacer esto que está acá. Alguno de esos que está aquí. Vamos a disminuir esto, para ponérselo aquí al lado, y vamos a hacerlo aquí. Elija uno, cualquiera de ustedes. Aquí el ejercicio dice, determine el estado de oxidación del elemento que está en negrita en estos compuestos, de que está en negrita. Elija uno, cualquiera. La I, profesor. La I. Eso se llama, ajá, eso es clorato de aluminio. Vamos a ver, AlClO4,3. Vamos a poner aquí, Al, y entre paréntesis tenemos ClO4,3. ClO4,3. El 3 está abajo, ¿ok? Y este es el que yo voy a buscar el estado de oxidación. A ese, ¿verdad? Al cloro. Muy bien. Comenzamos. El aluminio, vamos a comenzar, como son 3 de estos, el aluminio tiene un estado de oxidación fijo, conocido. Pero vamos a comenzar con el oxígeno, que sabemos que tiene 2. Entonces, con la tabla periódica usted se auxilia. El oxígeno, el aluminio, tiene una valencia de 3 y ese es su estado de oxidación. Aluminio. Usted lo ve aquí. 3. Vamos a ponerlo grande para que usted lo vea. El aluminio. Entonces, tiene ahí más 3. A veces tiene más 2, pero es muy raro. Entonces, el aluminio tiene más 3. Acá, más 3. Eso significa, oigan bien, que esto que está aquí tiene que tener menos 3 para que esté neutro. ¿Lo entienden, verdad que sí? O sea, si usted tiene clorato de aluminio, usted tiene aluminio, y eso está neutralizado con esto. Con eso está neutralizado. Son 3 de estos. Perdón, ese le hice una cosa mala ahí. Le hice algo mal. Vamos a borrarlo.
eso nos va menos 3. ¿Ok? Vamos a coger de nuevo el lápiz. Sabemos, si este tiene más 3 y esta tiene más 3, el aluminio, y usted lo coge de su valencia o estado de oxidación, entonces todo esto aquí tiene que tener menos 1. ¿Por qué? Porque tengo 3 de esto. ¿Entiendes? Yo tengo 3. O sea, tengo más 3 con 3 por menos 1 da menos 3. Pero todavía yo no sé adentro. Lo de adentro tiene que dar, los de adentro tiene que dar menos 1. Lo de adentro tiene que dar menos 1. Entonces, fíjense, aquí ya usted conoce este que es menos 2. Ya usted lo sabe que es menos 2, el oxígeno. Por lo tanto, esto aquí adentro, fíjense bien, lo que está aquí adentro tiene que sobrar menos 1. Entonces, 4 por menos 2 da menos 8. Menos 8. Entonces, esto que está aquí. Doña Elizabeth, Esto tú ves que tú hablas cuando yo cierra su micrófono, por favor, que acaba de el entrar. sonido que. Oye, no quiero que tener una vaina de eso bajo la cama. yo dije que yo hablo. Miguel Ángel, la próxima cierra usted el micrófono, ¿ok? Fíjese bien, oxígeno menos 8. Pero esta suma de aquí tiene que dar menos 1. ¿Usted lo ven acá? Por lo tanto, el cloro tiene que tener más 7. ¿Usted ve? Más 7. ¿Por qué tiene que tener más 7 el cloro? Porque esto tiene que dar menos 1. ¿Me entendieron, verdad que sí? Esto tiene que dar menos 1. Esto todo tiene que dar 0. Por lo tanto, yo tengo aquí más 3. No importa lo que esté aquí. Yo tengo un menos 1 y 3. Por lo tengo más 3 con menos 3 es igual a 0. Pero lo que está aquí tiene que dar menos 1. Por lo tanto, yo tengo 4 por menos 2, que es menos 8. Por lo tanto, para que ir de menos 1, aquí tiene que tener más 7. ¿Entendieron? Sí, No. sí. Ok, muy bien. Entonces, siempre llevándose de las reglas. ¿Ok? Vamos a ver, dígame otro de ahí. Cualquiera que ustedes crean. Maestro, el F. F, bromuro de manganeso. Bromuro de manganeso. Ok. Ese está demasiado fácil yo. Bromuro. El bromo es un halógeno. O sea, el bromo está en la columna 7. Mira, vamos a ponerlo más pequeño para que ustedes lo vean. ¿Usted ve el bromo aquí? Todo lo que están acá, su estado de oxidación primario es menos 1, porque a todo le falta 1 para 8. Entonces el bromo como halógeno es principalmente menos 1. Y como son 2, esto da menos 4. Por lo tanto, el manganeso, para que esto esté, esto es X. Entonces, X más menos 4 tiene que igualar a 0. Por lo tanto, X es igual a más 4. ¿Ok? Usted haga la fórmula. X más menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, X es igual a 4. O sea, el manganeso es 4. Ahora, tiene que saber, pero yo lo hice mal. Dios mío, pues si le estoy diciendo que el bromo es menos 1, ¿por qué le pongo ese menos 2? El bromo es menos 1 siempre. Se va, lo que pasa es que hay 2. Entonces usted tiene que ir menos 1. Entonces 2 por menos 1 da menos 2. Por lo tanto, X menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, X es igual a 2. Y como X es igual a 2, vamos a tachar esto. X es igual a 2, ese X, entonces Mn es igual a 2. O sea, el estado de oxidación del manganeso
en bromuro de manganeso es más 2. Además, de una vez, usted dice lo siguiente. El que está a la izquierda da electrones. Y como va a tener que darle al bromo, que le falta uno, va a tener que darle a 2 bromos, porque este manganeso va a tener que neutralizar 2 bromos. ¿Ok? Pero se comienza con el bromo, que todos los halógenos son preferentemente -1, a menos que le diga otra cosa, o a menos que quede determinado por otra cosa. ¿Ok? Ya ustedes saben, por ejemplo, nitrato de plata. Vamos a poner este nitrato de plata. Usted tiene MG, N, O3. Nitrato de plata. Yo quiero saber el estado de oxidación de la plata, del nitrógeno. Ok, ya yo sé que el oxígeno es -2, vamos a ponerlo más separado. Mg, N, O3. De una vez usted le pone -2. La plata, vamos a decir, usted se puede llevar de lo siguiente. La plata, perdón, el magnesio está en la columna 1 o 2. Usted averigua. ¿Dónde está? Si está en la 1 es +1. Si está en la 2 es +2. El magnesio está en la 2, usted ve. Por lo tanto es +2. Por la regla número 4. Entonces, la regla número 4, el magnesio es +2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a quedar el nitrógeno? Ya está viendo que este es +2 y este -2. Usted sabe que esto tiene que ser igual a 0. Entonces, usted ve el magnesio, 2 por 1, +2. Más X, que yo no me lo sé. Pero si aquí yo tuviera un subíndice, usted lo multiplica, ¿ok? X, que no me lo sé, más X, menos 3 por -2, -6. Eso es 0. Entonces, usted hace con eso, despeja la X, entonces esa X va a ser igual, el 6 pasa para allá, positivo, el 2 pasa para allá, negativo, por lo tanto el X es igual a +4. Nitrógeno, o sea, X es igual a +4. ¿Ok? El nitrógeno +4. Llévense de las reglas y no van a fallar nunca. ¿Ok? Vamos a hacer por último, y ahí terminamos, una de estas ecuaciones. Indique cuál sustancia se oxida, cuál sustancia se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Aquí dice ácido nítrico más sulfuro de hidrógeno. Vamos a ponerlo aquí, la primera. Ácido nítrico, HNO3, más H2S, me da NO más S más agua. Muy lejos se me fue para allá. Ok, comenzamos de una vez con lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que el hidrógeno es +1 porque no tenemos ahí hidruro, ningún hidruro. Eso es +1, esto aquí es +1, y esto aquí es +1. Vamos a poner que sabemos el oxígeno -2, el oxígeno -2, el oxígeno -2, porque no está ni con el flúor ni hay agua oxigenada. Este azufre que está solo es 0 porque está natural. ¿Ok? Ahora vamos a completar los estados de oxidación de los que cambiaron. Aquí usted tiene 3 por -2 da -6. -6 más 1 más 5. Este va a tener que tener +5. ¿Por qué tiene que tener +5? Porque +5 más 1 da +6. 3 por -2, -6. Usted ve +6, -6. Perfecto. Este tiene 2 por +1, +2. Por lo tanto, este tiene que tener -2.
Este tiene menos 2, por lo tanto este tiene que tener más 2. Y este tiene 0 y ya se acabó. ¿Cuáles cambiaron? El nitrógeno pasó de más 5, fíjense usted ahí, pasó a más 2. O sea, se redujo. De una vez usted sabe que se redujo. Ganó electrones. ¿Por qué? Porque pasó de más 5, le dieron 3 negativos, que fueron 3 electrones. Luego el azufre también cambió. El azufre, pero el azufre pasó de menos 2, pasó a 0. Entonces, de una vez usted hace su dibujito. Su dibujito. Es cómodo. Hace su dibujito. Vamos a poner un más 5 aquí. ¿Ok? Y vamos a poner el menos 2 aquí. Aquí está el 0. Y vamos a poner más 2 por acá. El nitrógeno pasó de más 5 a más 2. Por lo tanto, se redujo. De más 5 más 2 se reduce. Y el azufre fue de menos 2 a 0. Por lo tanto, aumentó. Se oxidó. Se oxidó. ¿Cuál es la respuesta? Respuesta. En esta reacción química, el azufre se oxidó. Por lo tanto, es un agente reductor. El nitrógeno se redujo. Fue un agente oxidante. Ahora, usted ve que este tiene 2 y este vale 3. Ya usted sabe que 2 por 3 da 6. Seguro que el intercambio, cuando esto esté balanceado, es de 6. ¿Cuándo se balancea? Bueno, usted tiene aquí oxígeno. 3. El único. Y aquí hay un solo, entonces usted va a poner un 3 aquí. ¿Verdad que sí? Entonces ahora tengo 3 nitrógenos que está aquí. 3. Ahora yo tengo acá 3 y 2, 5. ¿5 qué? 5 hidrógenos. ¿Y cuánto oxígeno tengo? 9, 12. Y aquí hay 3. Por lo tanto, aquí quedan 7. Como aquí hay un 1, aquí va 7 medio. O sea, usted lo balancea y eso le va a quedar 6 y 6. 6 electrones y se intercambian 6. ¿Por qué? Porque si este ganó 2 y este pierde 3, es porque 3 de esto tuvieron que intercambiar con el otro, y esta H va a cambiar aquí. Esta H va a cambiar. ¿Ok? Cuando usted ponga vamos a la azufre de aquí, habría que balancearla, pero como lo que me están preguntando es eso, el que se oxidó fue se redujo este. Este agente reductor y este agente oxidante. ¿Se entendió? Qué bueno. Hasta aquí la clase. Vamos a dejar de compartir. Espero que le haya gustado. ¿Ok? Ok. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, ya ustedes saben que esto va a quedar grabado. Lo que yo no sé, cómo lo voy a tener cuando termine. Ellos sabrán, ahora cuando termine, que se cierre, comenzará a grabar, a convertirse, porque ahora se convierte. Espero, porque es la primera experiencia que tengo, porque tenemos ahora mismo muchísimo tiempo aquí. Tenemos muchísimo tiempo aquí. Cuando yo dejé de compartir, desapareció el cosita del tiempo. Tenemos 2 horas. ¡Wow! Increíble. Dejamos de compartir, tenemos 2 horas y ese video se lo voy a subir. Así es que fue un placer. Nos vemos. Cuídense. Le pongo ahorita de una vez su video para que ustedes lo estudien. Sí. Les puse la tarea
La tarea es todo lo que está ahí, tienen que hacerlo como tarea. ¿Ok? En esa página. No es mucho. Y son para entregarlo la otra semana. Donde vamos a repasar las otras dos cosas y la otra semana el examen. Así es que nos vemos. Cuídense. Un placer. Pero digan adiós. Igual, profe. Cuídese Ok, mucho. gracias, profesor. Nada. Adiós, profesor. Adiós. Adiós. Bye, bye.